¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean al día 2 de estas terceras jornadas de capacitación para medios de comunicación que Fundación Mersa tiene a bien realizar por tercer año desde Zamora, Michoacán, de manera presencial, así como también de manera virtual en todos los estados de la República Mexicana, donde nos siguen a través de nuestro Facebook, en Facebook Live, Fundación Mersa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio hacia la profesionalización de los medios de comunicación, estudiantes, profesionistas de carrera fin, con los temas que tenemos preparados para todos ustedes. Hoy vamos a iniciar justo con la primera participación, que será un foro. Tenemos aquí y agradecemos al público que está presente de manera presencial, así como a todos ustedes que se están conectando por nuestra página Fundación Mersa. Les voy a presentar a el primer invitado que tenemos en este día 2 de las jornadas de capacitación. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Comunicación y Tecnología Educativa. Actualmente es estudiante de la maestría en Producción Editorial. Fue jurado del Premio Nacional de Periodismo en el año 2021 y trabajó como corresponsal de México en el programa Radio Enlace de Radio Nederland, emisora internacional de los Países Bajos. Además, él cuenta con una amplia experiencia de más de 16 años en el diseño, desarrollo e implementación de cursos presenciales, híbridos y virtuales en las áreas de innovación, tecnología, comunicación y periodismo en salud en los contextos tanto nacionales como internacionales. Él también continúa en esta experiencia como docente en los niveles medio superior y educación continua. Él estará presentando este foro para todos ustedes titulado Periodismo Digital Hoy, entre abundancia de medios digitales y baja confianza de las audiencias. Brindémosle un aplauso a nuestro invitado Bruno Salvador Hernández. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar esta tarde aquí en este espacio. Me da mucho gusto saludarles a todas y a todos, tanto a la gente que está de manera presencial como a aquellos que nos siguen a través del stream. Y bueno, la idea de platicar hoy es en dos sentidos. Yo sé que tenemos algunos de los compañeros, digamos, de los medios, pero también sé que eventualmente tenemos algunos estudiantes de comunicación que se están acercando a estas jornadas. Entonces, tenemos como un mensaje para reflexión con los pares y tenemos un conjunto de ideas que creo que pueden ser de utilidad para aquellos que se están formando en el periodismo. ¿Por qué este tema de entre la abundancia de medios digitales y la baja confianza de las audiencias? Me parece que son justamente dos elementos que nos colocan en una situación desafiante. Es decir, por un lado, y ahora vamos a platicar de eso, tanto las noticias falsas como las noticias que hablan normalmente de violencia o de confrontaciones, están mermando la credibilidad y la confianza de la gente en las noticias, y esto no solamente pasa en México, está pasando en todo el mundo. Hay una publicación que se hace cada año, un estudio que se hace cada año, que es el Digital News Report del Reuters Institute y de la Universidad de Oxford, que año con año, ya lleva, esta es la versión número 12, si mal no recuerdo, la edición número 12, nos ayuda a entender un poco el problema y por dónde va. Por un lado, vamos viendo que el consumo de noticias va disminuyendo, sobre todo en los medios tradicionales. Platicábamos ayer con algunos de los presentes y decíamos que, por ejemplo, el tema del costo del papel ha hecho, sobre todo aquellos medios que habían tomado la decisión de transitar de papel a digital en los últimos años, los que ya no habían llegado a ese punto, tuvieron que llegar a ese punto pasada la pandemia por todo el problema que implicó hacerse del papel para muchas de las publicaciones impresas. Se elevaban costos, tardaban los envíos en llegar. Entonces, de alguna manera, no nada más era el tema de que la gente se estuviera alejando de estos medios tradicionales, que de hecho la prensa escrita es uno de los medios, digamos, escrita impresa, es uno de los medios de los que más se han alejado, sino también el consumo en general de noticias. ¿Por qué? Pues porque de repente empiezan a encontrar noticias que no les gustan, noticias que les muestran una realidad que les genera demasiada incomodidad, ¿no?
Y hoy día que lo que estamos buscando son cosas cómodas, pues que te pongan noticias crudas o rudas, normalmente es algo que no nos ayuda, digamos. Ahora, ¿qué pasa en México? Particularmente en México, imagínense, la confianza o la confianza hacia las noticias ha pasado del 50%, o sea, de la confianza que tenía la gente en 2019 a 36% en 2023. Es decir, de lo que la gente lee, ve, escucha, solo piensan o solamente confían en el 36%, digamos, de manera global de esto que consumen. Estamos abajo del promedio global, el promedio global está en 40% y eso también nos da algunos datos. En el caso particular, por ejemplo, de medios tradicionales, podríamos ver algunos datos como que todavía las grandes televisoras como TV Azteca, Televisa, mantienen un cierto nivel de confianza, pero aún así es bajo, ¿no? TV Azteca está en un 40%, Televisa en 31%, y de publicaciones periodísticas, el Universal, por ejemplo, está en 22%. Viniendo yo de la radio, porque saben que una de las cosas, no lo dijeron ahorita en el resumen curricular, pero yo actualmente me desempeño como coordinador de radio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y estando en esa posición, a mí una de las cosas que yo me preguntaba es cuántas personas están escuchando la radio FM hoy día. Y el tema que hay es que para México hay dos datos por ahí, ¿no? El IFT tiene un dato que dice que son 47% de los mayores de 7 años, cosa que en un país que antaño tenía una cobertura, digamos, de acceso radiofónico muy grande y muy importante, eso implica que ya muy poca gente está empezando a escuchar. Y por el otro lado tenemos por ahí el INEGI que dice que 41 millones escuchan la radio, 41 de 126 millones de mexicanos, cosa que también es así como que dices, ¿cómo es posible? Ahora, esto no quita la importancia del medio, es decir, entonces porque uno diría, bueno, pues si tan poquita gente escucha, pues tomo la decisión de mejor mandarlo todo a stream o de hacerlo, empaquetarlo todo como podcast y pues que ya toda la gente lo consume en digital. Pero nosotros sabemos en las realidades locales que la radio FM y AM sigue teniendo un papel importante a pesar de que los números estadísticos nos estén reportando una baja en el consumo, ¿de acuerdo? Ahora bien, por el otro lado, ¿qué es lo que ha estado aumentando? Bueno, hay otra cosa más que ha estado bajando, pero ahorita vamos a platicar de él. Por el otro lado, el consumo de noticias en línea ha aumentado en los últimos años. Ahora estaba escuchando una entrevista que le hacían a uno de los grandes marqueteros norteamericanos y que dice hoy, tú no puedes pensar en construir una marca sin pensar en la estrategia digital. Es decir, no es pensable construir la marca solamente con medios tradicionales. No hay manera, no en este tiempo, ¿no? Y es completamente cierto, es decir, hay muchas veces que es mucho más fácil pensar en construir marca solo en plataforma digital sin pensar en medios tradicionales que en el escenario contrario. Y esto no es excepción en la cuestión de generación y consumo de noticias. Las redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube son plataformas que la gente está usando para acceder a las noticias. En el último año, a partir de pandemia, pero en el último año TikTok, ustedes saben, ha tomado un papel preponderante, ha crecido muchísimo y muchas empresas de noticias están haciendo lo posible por colocarse en ese espacio para que más jóvenes los vean. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que también ustedes saben, o bueno, me imagino que han visto, es que muchos de los medios habían hecho un esfuerzo muy grande por colocarse en Facebook y estar ahí presentes y en Twitter y tal. Pero ¿qué pasó? La demografía nos alcanzó y los jóvenes están abandonando Facebook y están abrazan ahorita Instagram, pero están también transitando hacia TikTok y eso hace que pues, muchos de los esfuerzos de Facebook nos queden solamente para un segmento de audiencia que normalmente somos los mayores de 30, ¿no? Mayores de 40, por ahí, que somos los que seguimos usando Facebook, pues porque ahí están nuestros papás, tíos, amigos y demás, ¿no? Entonces, ahí hay otro tema. ¿Qué otro asunto más tenemos aquí que está creciendo? Además de crecer la presencia en TikTok, está creciendo una presencia en podcast. El podcast no es nada nuevo, es una tecnología que tiene, pues, cuando menos desde 2003, por ahí, ¿no? 2003,
sí, como 2003, 2004, y sin embargo ahorita está retomando auge. Entró como en su segundo aire nuevamente a partir de la pandemia, y en un estudio, ya saben que Spotify pues, está buscando cómo hacer negocio con todo esto, entonces es uno de los pocos que se han preocupado por estudiar cuánta gente está consumiendo podcasts en México. Y Spotify nos dice que 23.3 millones de usuarios consumen este contenido en el país. Que obviamente, si nos vamos contra los 126 millones de habitantes, pues igual y no es mucho, pero de todas maneras aquí recuerden, las audiencias que estamos viendo aquí es un cierto tipo de audiencias, cierto tipo de segmentos, y aún así implican un interés, digamos, para nosotros de colocar contenido ahí. Es cierto que a nivel global también está ampliándose la cantidad de personas que se interesan por consumir contenidos de noticias o de análisis periodístico a través de podcasts. Muchas veces géneros como la entrevista encuentran bien su espacio aquí. Y esto lo quiero cruzar también un poco con la experiencia en el jurado del Premio Nacional de Periodismo. Como bien dijeron cuando me presentaron, el año pasado, además de este año, que este año tengo la fortuna de participar como presidente del jurado, el año pasado estuve también como jurado y les voy a platicar esa experiencia, porque como ahorita estamos a media deliberación de esta todavía no les puedo contar nada, pero sí les puedo contar la del año pasado y tiene que ver con esto que estoy platicando. ¿Dónde estamos encontrando productos muy interesantes? ¿Qué productos del año pasado se premiaron y de dónde venían esos productos? ¿Eran productos que se imprimieron en papel? Pocos. Y pocos, o sea, algunos de esos que se imprimían en papel tienen, por supuesto, su versión web. ¿Hubo podcasts? Sí hubo podcasts, ¿no? Sí hubo ahí un episodio que hablaba sobre, era un tema como de divulgación de la ciencia, si mal no recuerdo, entonces hubo ahí. Hubo, por ejemplo, en cuestión multiformato, un trabajo justamente de PopLab, que por cierto, mi compañero estará, el día de mañana se estará transmitiendo la parte de la charla de él, de Arnoldo. Entonces, por ejemplo, ellos ganaron un premio el año pasado con uno de estos reportajes a profundidad que hacen, de estos trabajos muy interesantes que tienen un soporte web, o sea, es decir, uno entra a su página y puede ir revisando todo el material con video, audio, en fin, tiene todos los elementos con una documentación muy amplia, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo en la parte del premio? O sea, ¿qué es lo que se está premiando y qué es lo que seguimos viendo cada vez que hay convocatoria nueva? Estamos teniendo estos elementos. Incluso, ¿qué podríamos pensar para el próximo año? Dados los datos que estamos viendo. El próximo año podríamos estar pensando que alguien metiera ya contenidos o piezas de contenido hechas específicamente para TikTok, que es algo que este año, cuando menos, yo no vi, y el año pasado tampoco, pero dadas las estadísticas y dado lo que estamos viendo, es muy probable que lleguemos allá. Ahora, ¿qué pasa en este sentido? Tenemos por un lado, la gente se aleja un poco de los medios tradicionales, al mismo tiempo empieza a tener cierto desdén por cierto consumo de noticias. ¿Se acuerdan que en algún tiempo estuvo de moda que todos los sistemas de noticias, ya fueran online o, bueno, sobre todo aquellos que eran online, tenían que tener una aplicación para tener en el teléfono? Y entonces era porque le decían la batalla ¿cómo se llama? Del sistema de notificaciones, ¿no? Era ver quién llegaba a aparecer en las notificaciones de tu teléfono, y bueno, eventualmente llegamos a tener tantas que hoy día pues muchos dejaron de lado eso, ya no tienen la aplicación web, prefieren tener un sitio responsivo que bueno, permita entrar, acceder más o menos fácil, ahora tener por ejemplo canales en WhatsApp o tener otro tipo de sistemas de actualización, pero ya no necesariamente estar peleando por estar ahí en las notificaciones del teléfono. Tenemos toda esa parte. Y por el otro lado tenemos una cantidad como nunca antes de medios digitales disponibles, tanto formales como aquellos que se crean de una persona que está interesada por los temas y crea ese material, como aquellas en este tiempo electoral sobre todo, que han visto cómo surgen de repente revistas de la nada, ¿no? Para estos famosos espectaculares y demás, ¿no? De la entrevista a la candidata no sé qué, y vamos a ver cómo fulano de tal recuperó de las cenizas el municipio de tal, en fin, vea el reportaje en la revista fulana que nunca nadie había escuchado. Bueno, hoy día tenemos medios reales, originales,
tenemos estos otros medios que son como unipersonales, de personas que son, a veces sí son periodistas, pero a veces son ciudadanos interesados, pero también tenemos todas estas otras que son creaciones un poco ficticias, pantalla, ¿no? Es un poco como estas cuestiones de hacer escenografías. Entonces tenemos todo esto conviviendo. Y si a eso le sumamos el mensajito de La Voz que dice, que pasan de mano en mano y que dicen, yo soy el fulano líder de tal movimiento y les aviso a todos que no salgan mañana después de las 7 de la noche, porque a quien salga lo vamos a tal, y eso genera cuestiones como, y esto se los pongo claro, en Cuernavaca tuvimos una situación así, hubo un momento, una noche, después del asunto de Beltrán Leiva, en la que se dijo que iba a haber una especie de toque de queda después de cierta hora, y ese mensaje se corrió como pólvora en WhatsApp, y esa noche la gente no salió, ¿no? Entonces, ahí estamos en la otra parte, ¿no? Le crees más al mensajito que te llegó reenviado, que ahora tienen que ponerle que es reenviado para que sepas, o reenviado muchas veces, para que sepas que es algo que viene así, o al audio, ¿no? Le crees más a eso que a la nota confirmada de un periodista que rigurosamente trabajó para informarte lo que te está informando. Y espérense, está la otra parte todavía. Hoy día, gracias a la inteligencia artificial, tenemos estas piezas de contenido que se conocen como deepfakes, que supongo que la conocen, pero si no las conocen, no sé si habrán visto la tele o en algún lado o en las redes, un anuncio de Soriana donde salía Cantinflas y que decía Cantinflas que le gustaba mucho México por muchas cosas y que por eso compraba en Soriana, ¿no? Por supuesto, Cantinflas pues, se murió antes de que Soriana fuera nacional, antes de que comprara todos los gigantes y otras tantas cadenas de autoservicio. Y eso se hizo gracias a un sistema de inteligencia artificial, un actor que hizo pues un poco la parte de la voz y tal y la genuflexión, pero todo lo demás se hizo a través de un sistema de computadora. Eso se ha hecho con políticos, se ha hecho con una cantidad enorme de personas. ¿Y qué hace eso? Eso lo que nos dice, eso lo que nos demuestra es que ya no puedes confiar en videos, que ya no puedes confiar en audios, puedes escuchar, ahora hemos escuchado corridos cantados por Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Cuando sabes que él no canta corridos, bueno, al menos no públicamente, tal vez en la regadera o en su casa, qué sé yo, Palacio Nacional, lo verán cantando, pero públicamente no los canta. Y sin embargo hemos oído con él o con cualquier otro, ¿no? Canciones, en fin. ¿Qué implica esto? Implica, nuevamente, estamos encontrándonos en una encrucijada donde de por sí la gente no creía, no confiaba, tenemos muchísimos medios, tenemos ahora maneras de crear realidades alternativas, como decía nuestro amigo, ¿cómo se llama el señor naranja de Estados Unidos? Trump, ¿no? Que decía que eran verdades alternativas, ¿no? Le decía a su vocera. Decía, no, es que eso esta es una alternative, que decían, como una cuestión alternativa, ¿no? Entonces, dato alternativo, o sea, ¿cómo? ¿No? Es bueno un poco como también los otros datos. Pero, dado esto, ¿cuál es? O sea, esto me parece que nos pone en un punto de desafío muy grande. Pensemos en nuestras audiencias, pensemos en nuestros lectores. ¿Cómo podría yo ayudar a mi lector? Primero, a encontrar mi trabajo, un trabajo que yo voy a estar entregando con rigor periodístico, verificando mis datos, haciendo una investigación rigurosa, no dejándolo nada más en el comentario de pasillo que me dijo no sé quién que trabaja con no sé cuál, sino yendo más a fondo, cruzando información. Este trabajo que yo estoy presentando, y todo esto viene en la parte de las recomendaciones que les decía yo para los estudiantes, el trabajo que yo hago investigando y verificando rigurosamente la información, el trabajo que yo estoy haciendo con ética periodística, ¿qué es esto? Es no estarme coludiendo con la gente, es tratar de cuidar las relaciones que tengo, y si bien tengo que platicar con todos, pues no es un tema de que a mi cuate lo trato bien y al otro lo trato mal porque pues es el contrario a mi cuate. Con transparencia, que la gente pueda saber que yo mi trabajo no lo estoy haciendo en lo oscurito y a ver cómo, sino que mi trabajo es transparente. Cada cosa que yo estoy poniendo en una nota es algo que se puede rastrear y que yo puedo justificar. Eso también me lleva a un tema de diversidad de fuentes.
que no me quedo nada más con que cubro mi fuente, pues lo que me diga la fuente es lo que reporto y ya, sino que puedo tener esta diversidad, que puedo apoyar a la gente, y esto me parece que es interesante, apoyar a la gente a que aprenda a leer las noticias. Uno de los problemas también que tenemos en México, que esto lo reporta Jorge Bravo de la MEDI en una columna que tiene en El Economista, reportaba ahí un dato del INEGI que decía que 3 de cada 10 mexicanos comprenden lo que leen, según una encuesta de cuestiones de lectura en México que hace INEGI. 3 de cada 10. Está grueso, ¿no? Porque eso quiere decir, bueno, yo creo que les ha pasado, que mandan un mensaje y que de repente alguien les contesta algo que no tiene nada que ver. Que esto es muy común, porque la gente ya no está leyendo a fondo, está así medio lee y medio te contesta. Y luego le dices, pero eso no fue lo que yo te pregunté. Ah, ¿no? Ah, tienes razón, me preguntaste otra cosa, ¿no? O eso no fue lo que te dije. O el clásico de, oye, no me mandaste tal dato. Y ahí te va la respuesta del de arriba de, sí, ya te lo había mandado, aquí está, ¿no? Estas cuestiones, les digo, nos siguen manteniendo en una cuestión de complejidad. ¿Y qué implica para nosotros? Implica, si la gente no comprende lo que lee, tenemos que ser más claros en la manera de escribir, tenemos que ser más claros en la manera de hablar, de expresarnos, usar un lenguaje que permita que cualquier persona que acceda a esa pieza de contenido pueda entender lo que estamos diciendo, pero también darles elementos para que ellos puedan empezar a juzgar cada vez más aquello que están recibiendo, poner en duda, que pongan en duda los mensajes que están recibiendo, porque ahí esa es una parte que también tenemos que trabajar con nuestras audiencias. No basta con llevarles la información y ponérselas donde la puedan ver, pero además tenemos que ayudarles a discernir entre la información que están recibiendo, qué pueden hacer con ella. Y eso nos ayuda también, por otro lado, interactuando con ellos. Hoy día las audiencias no están buscando que nada más les avientes la información y ya, y pues cómansela y no me importa qué me digan, sino hay que dialogar con ellos lo que les estamos entregando. Les estamos entregando un dato que puede cambiar su vida, vamos a dialogar en cómo te está cambiando la vida ese dato. Estoy diciéndote una información que no estaba disponible públicamente y que ahora es pública, ¿qué te hace sentir, qué te hace pensar? Una de las cuestiones que ustedes saben, se ha estado haciendo demasiado uso, sobre todo en medios, pues digamos, de dudosa calidad en términos periodísticos, es usar, pero de manera abusiva, el famoso clickbait, ¿no? Que es esto de, en lugar de darte la cabeza como debe de ser, ¿no? Te agarran y te dicen, estas son las 10 maneras de bajar de peso, la 10ª te sorprenderá, ¿no? Y así cositas de ese estilo, que son titulares que no te dicen nada, y que tienes por fuerza que meterte para averiguar qué era, y luego cuando lo ves dices, ¿no? Para haber sabido qué era eso. Bueno, el uso excesivo de eso también nos hace que estemos en una situación de desventaja. Entonces también tenemos que evitar ese tipo de usos, hacer un uso más racional. Si yo voy a entregar información, esa información tiene que ser muy clara, y si voy a poner mi titular, pues va mi titular muy claro, ¿no? Por supuesto, igual y al inicio no voy a tener los millones de clics, eso no es lo importante es que tengamos gente que nos lee y que piensa lo que estamos leyendo y lo que estamos proponiendo. Es importante la colaboración. Mañana que escuchen a Arnoldo, muchos de los proyectos que trabaja, por ejemplo, PopLab, son colaborativos, y cada año estamos viendo más y más trabajos colaborativos en el Premio Nacional de Periodismo. Ahí es donde estamos viendo ya que no basta ahora sí también con un solo perfil de periodista, sino que necesitamos ahora distintos perfiles más especializados, pero que trabajen juntos. ¿Y por qué nos sirve eso? Pues porque nos permiten tener trabajos más, pues mucho más ricos, mucho más claros, mucho más profundos. Hay un tema acá también, el asunto de las fuentes de financiamiento. El clásico es, alguien dijo algo, ¿quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Desde dónde lo está diciendo? Y otra de las cosas es, ¿quién pagó para que eso se diga? ¿Han visto ustedes que hay reportajes que van hacia un lado y hacia el otro, sobre todo en temas políticos, y tienes que ver en el fondo quién está dando el dinero para que eso salga a la luz, ¿no? Hay algunas investigaciones que tienen que ver con pegarles a ciertas facciones políticas, otras a otras financiadas por el gobierno de Estados Unidos, otras financiadas por entidades privadas,
¿no? Entonces también entender y tener muy claro de dónde viene el dinero para el trabajo periodístico que estamos haciendo. Viene de publicidad, que hoy en día también está siendo una crisis enorme el tema de recibir solo de publicidad. Sabemos que hay mucho del financiamiento, sobre todo para reportajes de profundidad, para estos trabajos de investigación periodística muy profundos. Mucho viene de asociaciones de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones civiles, ¿no? De otro tipo de elementos. Incluso, como les digo, del gobierno de los Estados Unidos, y es muy claro, ¿no? O sea, incluso las piezas se muestran firmadas diciendo que recibieron apoyo de estos. Entonces, tener muy claro el tema de las fuentes de financiamiento. Así pues, y ya para no dar mucha vuelta a todo esto, el escenario es un escenario desafiante. Tenemos que ser muy creativos, tenemos que ser muy claros, tenemos que ser serios con lo que estamos haciendo. A veces nos preguntaban, ¿no? Y nos decían, bueno, pero ¿qué hace diferente a una pieza de otra, por ejemplo, de las que llegan a las ternas finales de discusión, de deliberación en el Premio Nacional? Y mucho de lo que hace que esas piezas lleguen ahí es justamente el rigor periodístico, es que el manejo del lenguaje es bueno, es un lenguaje que permite su lectura, que no tiene errores gramaticales, que no confunde a la gente a la hora de leerlo, pero además se nota el trabajo, la implicación del periodista en lo que está haciendo. En ese sentido, y me parece que esto es muy importante, hablar hoy de periodismo digital es hablar de periodismo. El periodismo ya va a empezar a perder este apellido de digital, porque al final el entorno en el que estamos viviendo, el entorno en el que nos estamos comunicando es un entorno digital. El día de mañana, no muy lejos, se siguen planteando escenarios como el asunto del metaverso, que simplemente es una manera diferente de plantear el ciberespacio, simplemente un sistema diferente de relaciones. Está todo este tema de la inteligencia artificial que está impactando en guiones, que está impactando en forma de presentar, que está impactando en el contenido que se presenta, incluso en crear contenido que es verosímil pero que no es real, ¿no? Y que también puede ser utilizada la inteligencia artificial muy bien para toda la parte de periodismo de datos. Entonces, para mí, hablar de periodismo digital hoy es hablar de un periodismo que pierde ya este apellido de digital, y es el periodismo y ya, es lo que es. Efectivamente, todavía convive poco con los medios tradicionales, pero lo estamos viendo muy claro en los números que se reportan a nivel internacional y también en caso de México. El consumo de información se está haciendo cada vez más a través de distintas plataformas digitales, incluyendo el WhatsApp, incluyendo Instagram, TikTok, YouTube. Y la gente que quiere hacer periodismo hoy tiene que estar ahí. Es decir, sus piezas de contenido tienen que estar en esos espacios si quieren ser leídas, si quieren ser valoradas por la gente en general. Pienso en términos generales que eso ayuda. Ahora, les digo, dos cosas que tenemos que combatir. Por un lado tenemos que ayudar a combatir todo el tema de la desconfianza en la información, y esto no lo vamos a lograr más que, entre otras, cambiando también el enfoque de las notas. En lugar de este enfoque de todo está mal, nada sirve, tal, es este enfoque positivo que dice, las cosas como están no están bien, pero hay estas posibilidades, o sea, fulano de tal está trabajando en esta cosa que permite pensar que hay esperanza. Una cuestión que está haciendo falta en nuestras piezas es piezas que le den esperanza a la gente que lee. Y eso va a ayudar a que la gente que no quiere leer noticias, porque son noticias desesperanzadoras, ¿no? Son noticias que dices, no puede ser posible que viva yo en este país, que está en esta condición, ¿no? Y que además te indigna, pero no haces nada, ¿no? Te quedas nada más como en una indignación de que ya lo leí, ya me indigné, pero bueno, vamos al centro comercial a comprar algo porque estoy muy indignado, ¿no? O sea, no es que sea una indignación que te está moviendo a que salgas a la calle y a que hagas una revolución. No va por ahí hasta donde vamos viendo. Entonces, ¿qué sí podríamos hacer? Empezar a dar este vuelco y decir, esta es la información que nos debe de indignar y nos tiene que seguir indignando, pero también hay esta otra pieza de información que me permite ver una esperanza y ver que puedo seguir un camino para que esto que me indigna ya no exista en el futuro.
tal vez no en el futuro próximo, pero sí un poquito que la siguiente generación no lo tenga que vivir como lo hemos vivido nosotros. Una cosita más por ahí, la gente no quiere pagar suscripciones. En México el tema de suscripción estamos por los suelos, 16% de la gente está dispuesta a pagar una suscripción por noticias. Entonces por ahí pues el financiamiento todavía no es algo que podríamos ver. El asunto del algoritmo, a la gente en México, según el estudio, dice que le importa poco si el algoritmo le escoge la información o no. O sea que así como de bueno, sí, pues ahí está el algoritmo, ¿no? Y no se dan cuenta de lo que implica eso, o sea, de qué es lo que le están seleccionando para ponerle enfrente. Y cómo de repente, por ejemplo, mucho de lo que TikTok ha hecho para tener el éxito que tiene es mostrarte las cosas afines a ti, aquello que te encanta, y convertirse en algo que se llaman, en inglés le llaman endless pool, que sería como esta alberca sin fin, ¿no? Entonces donde te metes y sigues y sigues y sigues, y ya pasaron 3 horas y cuando te das cuenta dices, tanto tiempo que he estado aquí, pero es porque te presenta algo que te gusta y otra cosa que te gusta y otra cosa que te gusta, diferente a cómo se estaba planteando el algoritmo originalmente en otros espacios, que te ponía cuestiones más de confrontación, más que apelaran a tu cuestión emocional, y ahí lo vimos todo el tema con lo de Cambridge Analytica, ¿no? Y todo el tema que hubo con Trump en Estados Unidos en las elecciones. ¿Cuál sería el llamado? El llamado es a reflexionar, desde mi perspectiva, a reflexionar en qué tanto la gente se está acercando a las noticias, aquellas noticias que nosotros producimos, qué tanto está generando contacto con las personas que la leen. ¿Qué pasa con esa lectura después de que leen nuestra nota, después de que consumen nuestra nota en audio o en video? ¿Pasa algo? ¿La gente con esa información modifica su vida? ¿Hace algo positivo con ella? ¿O simplemente estamos al día y sabemos que seguimos con seguimos viviendo con una clase política de muy mala calidad y seguimos viviendo con una sociedad que cada día se vuelve más individualista, ¿no? ¿Dónde está la gente? O sea, ¿qué es lo que cómo está reaccionando a estas piezas que estamos haciendo? Y por el otro lado, ¿cómo hacemos para que aquello que yo haga marque una diferencia y se pueda ver en un mar de tantísima y tantísima información? Ahí una de las soluciones muy importantes es la calidad de lo que estoy haciendo y seguir trabajando en conjunto con muchos más en un esfuerzo que se llama el alfabetismo mediático e informacional, que es este esfuerzo que se está haciendo a nivel internacional para que la gente aprenda a leer los medios, aprenda a entender lo que está leyendo, no nada más en texto, pero también lo que está viendo, lo que está oyendo, todos estos medios que está consumiendo y con los que está interactuando, que aprenda a usarlos. En la medida en la que aprenda a usarlos, en esa medida también será menos víctima de las noticias falsas, será menos víctima de estas cosas que apelan a la emoción y que las quieres compartir porque, aunque es una tontería, la compartes porque o te enoja o te pone muy feliz o lo que sea, pero la compartes, ¿no? Entonces, esto me parece que también es fundamental y pues con esto terminaría mi participación del día de hoy y bueno, quedo abierto a las preguntas que puedan tener. Gracias. Bueno, y ahora abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Quien quiera participar o hacerle una pregunta a nuestro invitado puede levantar la mano y le pasamos el micrófono. Bueno, del otro lado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta es con respecto a este paradigma que comentas, que se está perdiendo pues parte de la sociedad, tomarse un tiempo para la lectura de cualquier medio de comunicación, publicación o cualquier posteo de las redes, ¿no? Hace algunos días comentábamos con una persona que se dedica a los medios visuales que pues ya no hay creatividad inclusive para los contenidos, ¿no? Ya se está consumiendo, no se inventan cosas nuevas, sino que se toman cosas ya antiguas, pero tiene que ver con un ámbito cultural muy profundo, ¿no? Yo digo que desde casa, ¿no?
el mexicano siempre está acostumbrado a que la lectura, pues, ay, no me gusta leer, no me gustan las matemáticas, no me gusta la filosofía, ¿no? Pero tú como periodista, y lo comentabas muy bien ahorita, ¿cuál sería la estrategia? Por ejemplo, yo tengo un blog, ¿cuál sería la estrategia para pues, poner el entorno visual o digamos, que la gente pues se tome 5, 10 minutos de su tiempo para fomentar esa lectura, ¿no? Sí. ¿Cuál es? Porque pues podemos buscar estrategias visuales, pero volvemos a la misma cuestión de los TikToks, de los Instagram, de los Facebook, y es un círculo que pues ya es muy complicado. La gente consume porque consume a mayor velocidad, ¿no? La gente quiere las cosas muy rápido, pero pues ¿cuál recomendarías tú? ¿Cuál es la estrategia que recomendarías para volver o pausar el ritmo a la gente que se tome el tiempo de leer un blog, simplemente un blog, ¿no? O sea, Pues justamente, mira, de los elementos que se plantean en los estudios es que la gente ha dejado de consumir directamente de los portales de noticias, por ejemplo, ¿no? Que ya muchos se quedan como en lo que consumen en el posteo, en el mensaje que les llegó, y con eso se quedan. Yo pienso que hay muchas estrategias. Una que ahorita está en boga, pero que me parece que es muy buena, es usar la narrativa. Es regresar a esta lógica de no nada más es que presentas los hechos, pero es la manera en cómo los presentas, en cómo cuentas la historia. Y entonces, cómo tu punto de partida tiene que ser, por supuesto, un punto de partida que sí puede ser que apele a la emoción de la persona que está leyendo, que lo hace humano, ¿no? Que hace el tema, un tema humano cercano a mí, y luego cómo vas contando la historia para que esa historia vaya evolucionando hasta llegar al punto que tú quieres mostrar o que tú quieres contar. Entonces, este tema, que bueno, ahora le llaman storytelling, pero que es la narrativa, simplemente es cómo lo cuentas, es un tema de cómo contarlo, me parece que es una de las estrategias muy buenas porque te permite generar algo que, por ejemplo, puede ser una entrada muy atractiva, muy fuerte, que puedes bien colocar en TikTok o donde tú quieras, y después ya hacer ahí la llamada para que sigan a una lectura más profunda en otro espacio, ¿no? Pero sí, una de las cosas que está mostrando que está funcionando muy bien es justamente eso, es contarlo a manera de historias y contarlo a manera de historias que estén cercanas a las personas, porque ya también es cierto que mucha de la redacción tradicional que teníamos, las formas tradicionales de cómo redactar mucha de la información, hoy día sí, ok, sí le entran, pero le entran más si llegas y dices, tengo una historia para ti que no te puedes perder, tiene datos muy importantes y tal, y vas, ¿no? Pero es por algo y es a partir de algo alguien. Muchas piezas que hemos estado viendo también en premio también van por ahí. Es mucho ahora también de esta tendencia a humanizar más las notas, a no dejarlas tan como, pues es un hecho que pasó y pues bueno, pues ahí pasó, sino es, le pasó a una persona y esa persona tiene características semejantes a ti. ¿Qué tal, Bruno? Carlos González, del Independiente. Bruno, con esto que comentas de que hay muchas páginas de redes sociales, de páginas web incluso, que tienen el no seguir las técnicas periodísticas, ¿sí? Ante eso, la inteligencia artificial podría caer también en ese error y entonces estar divulgando ante alguna pregunta o algún cuestionamiento algo que no se sigue con la técnica periodística. Fíjate que justo es algo que está pasando. Cuando hablamos de inteligencia artificial, nos preocupa por muchos lados, nos preocupa por consumo, pero nos preocupa también para creación de noticias. Hay periodistas que hoy día están usando herramientas de inteligencia artificial, pero no siempre del mejor modo. Y pasa particularmente con ChatGPT. ChatGPT fue alimentado con una base de datos general de Internet, donde no importa si lo que estaba publicado era verdadero o falso, si tenía fuentes o no las tenía, si las fuentes estaban verificadas o confirmadas o no, eso no importaba. Entonces, si tú le preguntas, pues te va a contestar con base en lo que esté ahí. Ahora, ¿está verificado, está no sé qué? Pues no necesariamente. ¿Qué es lo que va a tener que ir pasando o trascendiendo en el futuro? Tiene que empezar a haber sistemas de verificación cada vez más claros, más evidentes, y además los sistemas de inteligencia artificial tendrían que, sobre todo aquellos que quieran pues como trabajar en esta parte de la veracidad, tendrían que trabajar más sobre estas cuestiones verificadas. No siempre es fácil,
porque aunque la verificación de información es un trabajo que se está haciendo y que se está haciendo bastante bien, digamos, por muchos grupos que están dando mucho tiempo para hacer este tipo de trabajo, también es cierto que hay, sobre todo, gobiernos que están publicando datos que no corresponden con la realidad, ¿no? Es decir, que efectivamente si lo verificamos así a nivel de datos, pues sí, pues es el dato que publicó la tal entidad de gobierno. Pero cuando haces ya esta verificación más a fondo de agarrar esos datos e ir a ver, contrastarlo con la realidad visible, decir, oye, aquí dice que no hay tantos pobres, pero mira acá, ¿no? Híjole, ahí es donde está la cosa complicada. Entonces, bueno, ahorita inteligencia artificial está agarrando todo, no le importa si está verificado o no, tal. Entonces, eso puede ser preocupante para aquellos que en ciertas salas de redacción están para sacar el paso, están usando inteligencia artificial pues para sacar el paso. Eso es una preocupación ahorita. ¿Qué pienso que va a pasar en el futuro? Va a empezar a haber ciertos certificados de verificación de información, que todavía esa verificación va a seguir siendo, me parece, por un buen tiempo humana. O sea, sí va a tener ayuda de sistemas de inteligencia artificial, pero mucha de esa verificación también requiere pues cierto feeling y cierta técnica que por ahora está en el lado de nuestro todavía. Sí, fíjate que te lo pregunto porque nos hemos dado cuenta los que manejamos medios formales y todo esto que se incorporaron a la digitalización, que las afirmaciones falsas es increíble cómo se han dado en el gobierno federal actual, en donde se dice, por ejemplo, no, aquí México no se ha no ha hecho más créditos, no ha contratado más créditos, la deuda no ha crecido. Entonces eso lo reproduce en la inteligencia artificial y de alguna manera también es una forma de campaña hacia el medio, hacia el personaje o el partido que está haciendo esas afirmaciones. Pero hay otra cosa que también me inquieta, es los textos de las notas que salen en los portales y todo eso, que tal cual, por ejemplo, los que tienen compromiso o tienen un convenio, tal cual lo reproducen. Me ha tocado la mala experiencia que nosotros hemos detectado en estos últimos años, increíblemente fallas en ortografía, en acomodo, en palabras que no van con lo que se está diciendo. Y cuando nosotros tuvimos la iniciativa de corregir y todo eso, se enojan los encargados de comunicación social. Entonces, en vez de que se sientan apoyados, se sientan con la confianza de tener, por decir así, un asesor en ortografía y todo, porque tenemos una persona de redacción, se molestan. Pero la tendencia no debe ser de hacer notas cortas, ¿sí? De 4 párrafos, 5 párrafos, para que también el lector rápidamente se pueda enterar de algo, y no como 10, 12 párrafos que llegan a salir en algunos portales. Fíjate que hay parte del error que nos pones enfrente, tiene que ver con estos medios, híjoles, a mí me da pena esos medios, que básicamente lo que hacen es, agarran todos los boletines que les lleguen y tal cual el boletín, así como les llegó, le ponen copy, le ponen paste y va. Y haz de cuenta que estás leyendo como, ya ni la síntesis pues, es como si estuvieras leyendo el compilado de boletines de prensa del día, cosa que es así que dices, no puede ser posible que los amigos ni siquiera hagan el trabajo básico de convertir ese boletín de prensa en una pieza de información más cuidada, ¿no? Entonces, bueno, primer tema que yo veo ahí que a mí me preocupa, pero esto es una cosa que ha sido, ahora sí que antes de que fuera en línea ya lo hacían, pero ahorita está peor todavía. Es una cosa que me preocupa. La otra que dices sobre la brevedad y tal, si bien la brevedad puede ser útil, ¿no? Como para que la gente se entere rápido de algo, creo que mucho del trabajo periodístico que cuando menos estamos viendo que está haciendo la diferencia es aquel que ayuda a llevar de la mano a la persona para profundizar un poquito más, para analizar un poquito más. Por ejemplo, mucho de lo que hemos discutido ahora es este periodismo que te ayuda a unir los puntos. De repente hay hechos aislados aquí, acá, acá y acá, y tú dices, pues son hechos aislados, ¿no? Como ciudadano. Y de repente llega el periodista y te dice, ya te diste cuenta que este tiene un vínculo con este, que tiene un vínculo con este,
que tiene un vínculo con este, y entonces una vez que te muestra esto, ahí está la constelación de Orión, ahí está el tal, ¿no? Estás viendo algo que de origen tú habías visto 5 puntos y no habías visto nada más, y ahí el periodista te está acompañando para darle sentido a esos elementos que parecían aislados y a darle una situación. Entonces también algo que creo es, si por un lado, pues sí, pues probablemente notas que son muy de velocidad y así, pues nos podemos ir por algo corto, pero también mucho del valor que se está haciendo hoy día en el periodismo tiene que ver justamente con ayudarle a la gente a unir los puntos y a ver las cosas desde una perspectiva todavía mucho más estratégica, más amplia, menos rápida, ¿no? Un poco más con esta lógica, a ver, espérate, vámonos despacio, igual te vas al principio te va a costar un poquito más de trabajo. Ahorita, por ejemplo, muchos de los medios que tienen mucha presencia, sobre todo en YouTube, por ejemplo, son estos noticieros como de larga duración, que mucho del tiempo lo dedican justamente a estar haciendo este ejercicio de unir puntos. Hay distintas aproximaciones y distintas formas, pero eso está llamando la atención de la gente. Entonces quiere decir que si bien hay algunos que quieren todo rápido, también hay algunos que ya están valorando el poder entender las cosas. Y eso lo vemos con muchos trabajos. Finalmente, Bruno, tu opinión acerca de que el presidente de la República dice que los periodistas debemos de tomar una posición en la política. Yo diría que lo importante, esto lo platiqué un poquito hace ratito, es ser transparentes. Entonces, antaño, todavía a mí me tocó en la escuela que me dijeran que el periodismo tenía que ser objetivo. A mí me parece que la objetividad es algo complejo, ¿no? Porque finalmente somos seres subjetivos, pero me parece bien que el periodista lo que tiene que ser es ser muy claro en dónde está parado, ¿no? Y desde dónde te está hablando. Entonces puede ser que el periodista agarre y te diga, mira, yo te voy a hablar desde una relación personal que tengo con fulano de tal, te voy a decir que la tengo, pero mi opinión es esta, ¿no? O bien decir, yo no tengo relación con ellos, no he tenido como temas personales y mi opinión es esta, cuando es de opinión. Cuando es información es lo que es. La información no hay vuelta de hoja, son hechos, ¿no? Ahora, la cosa es cómo los presento. Entonces, el tema de si hay que tomar posición o no, yo creo que depende de periodista a periodista, pero lo que es muy importante es la transparencia y es ser muy claro dónde te colocas con respecto a todo lo demás, a los otros medios, a los poderes, a lo demás. Y normalmente es algo que quien empieza a leer tu trabajo y que te va siguiendo después con el tiempo lo va a notar muy claramente, ¿no? Hay veces que hay gente que dice, no, yo soy completamente imparcial y objetivo, y te das cuenta que la línea está perfectamente trazada, ¿no? Entonces yo sí diría que sería algo abierto a cada periodista. A mí me parece que lo que sí tiene que pasar es haber una muy clara transparencia en dónde estás colocado con respecto a todo lo demás y decir también cuál es tu compromiso ético, ¿no? Si tu compromiso ético, y realmente esa es una broncona, o sea, es el tema de que todos hablamos de ética bien padre, pero a la hora de los cocolazos, ahí es donde se ponen las cosas, ¿no? Entonces, sí tener este compromiso ético de decir, yo aquí tengo conflicto de interés, no me voy a pronunciar, los hechos que aparecen son estos y se acabó. Hay otros lados donde no tengo conflicto de interés y entonces voy a decir, aquí nos parece que tal cosa es correcto si es de opinión, y si no, pues son los hechos que están. A ti. Bien, Berta Guillermina Castellanos, directora de 5W, redactor, revista digital informativa. Y me parece muy interesante todos sus diálogos que nos ha explicado. Me gustaría que nos platicara de las páginas web y la importancia que tiene ahora, más que los escritos, las imágenes. Cuéntenos, por favor. Mucho de lo que hemos estado viendo últimamente, sobre todo en lo que tiene que ver, les digo nuevamente, con más la lógica de reportaje. Entrevista no tanto, porque por ejemplo entrevista es un formato más que está migrando a video o a podcast, bastante, ¿no? Es algo que se está consumiendo mucho en audio de larga duración o en video de larga duración, cosa que es rarísima porque a veces dices, pues ni que aportara tanto la imagen de las personas que están a cuadro, pero dices, bueno, a la gente le da por verlo y ok. Pero estamos teniendo, por ejemplo, para géneros como la entrevista, más presencia en audio y en video. Para el caso de reportaje, justamente son estos donde estamos viendo ya unas integraciones muy interesantes, muy atractivas, donde están presentando sí texto, pero también imagen, también gráficos interactivos además, donde podemos jugar con la información e ir viendo el progreso de algo en el tiempo, o incluso algunos simuladores donde podemos poner
un número y eso nos va a dar ciertos datos con base en lo que se está explicando, mapas interactivos donde podemos ver, por ejemplo, la deforestación, ¿no?, de una zona en el antes y el después, también interactiva, animaciones, inserción de videos donde vamos leyendo parte del reportaje y de repente nos aparece un video que nos da otro enfoque, ¿no?, sobre lo que se está platicando en el reportaje. Entonces, es cierto, hoy día no basta con la parte textual bien la podemos encontrar en la parte textual bien la podemos encontrar en formatos sobre todo más cortos, pero sí en formatos ahora que están siendo más largos, les digo, sobre todo como entrevista o como reportaje. En el caso particular de reportaje, la imagen está siendo muy importante. Ahora, formatos cortos, imagen también está siendo importante, pero más como para llamar la atención, o sea, como para informar rápido y llamar la atención a ir a una pieza mucho más larga. Correcto. Sí, adelante. Acá y luego acá. Muy buenas tardes, soy estudiante de comunicación y pues bueno, los comunicólogos tenemos la responsabilidad, además del privilegio de destacar en nuestros medios de comunicación. Actualmente con los avances tecnológicos y sociales bastantes cosas han cambiado. Hay medios en los que se nota pues en múltiples ocasiones que pues hay cierto desinterés o en sí la realización de nuestro trabajo pues como algo más del montón también, que ya se hace por solo hacerse o por mero compromiso, porque hasta el ser partícipe de lo que sea que se esté realizando denota mucho en ciertas personas, por ejemplo, o en ciertos medios, la subida de ego. Que al final está bien, se puede decir que todos por ciertas ocasiones o por ciertos momentos se nos llega a subir, claro que sí, pero a veces no se practica realmente de una manera bien. Para la política y demás cosas, como puede ser el amarillismo o la nota roja, pero como tal, ¿qué consejo para las nuevas generaciones de comunicólogos, redactores, locutores, lo que sea, para hacer su contenido y para, pues como tal, para nuestra generación y las generaciones anteriores, los medios convencionales? ¿Qué consejo nos da para dejarle la tutela como tal, los medios antiguos, a los jóvenes, o como tal los que puedan mantenerse pues muy bien, pero mientras que eso sea posible, cómo saber también cuándo retirarse en un buen tiempo? ¿Cómo saber cuándo retirarse en un buen tiempo? Bueno, primero, los medios tradicionales no es que necesariamente desaparezcan del todo, siguen ahí, porque les digo, por ejemplo, solamente el tema de que el internet sigue sin ser, aunque digan que todo México es territorio de una compañía de teléfonos, no es cierto. Hay puntos donde la señal es muy mala, los datos ya se te acabaron o pues no quieres gastar tus datos en eso y entonces usas el FM y entonces usas la televisión abierta, usas otros medios que te permiten mantenerte informado y conectado en un momento en el que haya un sismo, que digo, ojalá que no, pero bueno, si lo hay y hay tal, pues los medios tradicionales son los que normalmente, sobre todo la radio, es la primera que vuelve a estar ahí, ¿no? Entonces, me parece que todavía tenemos un horizonte, hasta que no se resuelva el asunto de la conectividad ubicua, vamos a seguir teniendo un horizonte donde los medios tradicionales siguen teniendo un papel. Sin embargo, su papel se tiene que ver complementado, exponenciado y llevado a otros niveles con toda la lógica digital, pero también de aquellos que nacen en digital. Entonces, yo pienso que más que saber cuándo retirarse es saber que el cambio es continuo, permanente y para siempre, que no terminas de aprender nunca, que si el día que el día que tienes que retirarte es cuando ya no quieras cambiar lo que estás haciendo. Hay cosas que tienen que ser iguales siempre. El rigor periodístico tiene que seguir existiendo, no importa la plataforma. Las prácticas éticas tienen que seguir existiendo, no importa la plataforma. El ser claro con la gente, el ser transparente tiene que ser eso, no importa la plataforma. ¿Y cuándo es el momento de retirarte? Cuando ya no te sientes capaz, pero esto es sentirse capaz porque todos somos capaces. Cuando ya no te sientes capaz de adaptarte al nuevo medio. Yo veo con mucho gusto y en verdad muy animado a una generación de gente ya
mayor de periodistas de mucha trayectoria que hacen un esfuerzo por estar hoy por hoy en presencia en YouTube, y que hay generaciones de tu edad y más jóvenes que están empezando a consumir esos contenidos de ellos, que decidieron entrarle ahí con mucho valor porque es algo que era completamente ajeno a su generación, ¿no? Entonces, ¿cuándo retirarse? Pues cuando ya no te puedas adaptar. Pero ¿qué es lo mejor que podrías hacer? Estar al pendiente de qué está pasando, dónde la gente se está informando. O sea, uno lo que tiene que ser clarísimo es dónde se está informando la gente, cómo se está informando. Eso lo tienes que tener muy claro. Porque en tanto sepas eso y tú te puedas mover para poner la información donde ellos la están buscando, ya con eso está resuelto. Gracias. Muchísimas gracias, Bruno. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. Con esto concluimos. De verdad te agradecemos que estés presente con nosotros en este segundo día de la tercera edición de las jornadas de capacitación para medios de comunicación. Muchas gracias, por supuesto, también a la gente que nos está siguiendo a través de la transmisión en Facebook Live. Tenemos mensaje de gente que nos sigue del Estado de México y por supuesto también de nuestro municipio sede, la Universidad UNIVA, que están conectados. Muchísimas gracias por estar presente en esta jornada de capacitación, que seguramente también será de gran provecho, muy productiva para todos los estudiantes que están preparándose en alguna carrera afín, ya sea de comunicación, periodismo, marketing. Muchísimas gracias por estar presente con nosotros. A ustedes que nos siguen en línea, queremos decirles que no se despeguen, vamos a hacer una pausa breve porque ya continuaremos en 5 minutitos más con nuestra segunda conferencia. A quienes nos acompañan aquí los invitamos a que pasen al coffee break para que tomen algo y estén preparados para iniciar con la segunda conferencia. No se despeguen, estamos aquí, Fundación Mersa, en estas terceras jornadas de capacitación a medios de comunicación.